Saludos y bendiciones en esta hermosa tarde para los que están acá en el salón de clase y también para los que nos ven y nos oyen a través de YouTube y las diferentes redes sociales a través del cual se difunde este video y audio. Bendiciones para todos y todas. Continuamos entonces acá en la iglesia Verás la Gloria de Dios, celebrando pues esta clase de lo que es la Cristología de alta crítica. En esta hora vamos a continuar estudiando en cuanto a la niñez de Jesús y su estadía. Según lo que registran Mateo 2, 19 y 23 y Lucas 2, 30 y 40 y 4, 6, Jesús pasó toda su vida en Nazaret, toda su crianza y su educación, su formación, su vida social se llevó a cabo en Nazaret, hasta el punto que, habiendo nacido en Belén de Judea, se le dio el apelativo, oiga esto, de Nazareno, y era llamado Jesús de Nazaret, es decir, por causa de que parte de su crianza se había dado en Nazaret. Todos sabemos que nació en Belén, pero que a la edad de 2 años él tuvo que salir huyendo para Egipto, por causa de que Herodes lo buscaba para matarlo. Ahí se da la matanza de los niños menores de 2 años. Por eso se estima que cuando los sabios, los reyes sabios llegaron a la casa donde estaba Jesús con María y José, se cree que ya habían transcurrido 2 años de la vida de Jesús, porque Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces eso nos da a entender que ya Jesús estaba 2 años en la casa donde su padrastro José y su madre María. Debemos de entender entonces que parte de la niñez de Jesús la pasó en Egipto y luego regresa específicamente a Nazaret. Pero aquí quiero aclarar algo. Escúcheme esto. Hay ciertos errores que nosotros los seres humanos cometemos en cuanto a la parte histórica hablando. Es decir, la gente dice, no, Martín Lutero nació en Alemania. Falso, mentira. Martín Lutero nació en un territorio que actualmente ocupa Alemania, pero Alemania no existía. ¿Estamos claros? Entonces, Jesús nació en un territorio que actualmente ocupa Palestina. Palestina no existía. Para el momento del nacimiento de Jesús, señoras y señores, Palestina no existía. Palestina vino a existir, óiganme, si no estoy equivocado, 125, 150, 250 años después de Cristo. Una vez que los romanos arrasan en el año 70, luego los judíos se volvieron a reunificar y otra vez los romanos volvieron a arrasar el territorio donde estaban los israelíes, y para eliminar desde una vez por todas los judíos desde esa zona, entonces aparte de raerlos de ahí, le cambiaron el nombre al territorio. Por esa razón hoy en día se habla de Palestina, y muchos pues así hablamos de apalante y decimos, no, Jesús es palestino. No, que palestino no existía. Es decir, Jesús nació en un territorio, señoras y señores, que actualmente lo ocupa Palestina, pero ese territorio, para el momento que nació Jesús, lo ocupaba Israel. Sin embargo, otra cosa que debemos de aclarar, Israel como Estado se constituye en el 48, si mal no recuerdo, en el 1948. Es decir, para el momento que Jesús nace, el Estado de Israel no existía. Existía una población, un pueblo, una comunidad. No había Estado, señores y señores. No había Estado. Esa comunidad, esa población estaba bajo la bota del imperio que gobernaba para ese entonces. ¿Qué imperio gobernaba? El Imperio Romano, señoras y señores. Pero el territorio sí estaba bajo el donde Israel como pueblo, no como Estado, no como nación, porque no existían las naciones como tal, el pueblo
de Israel estaba entonces. Luego entonces ese pueblo pasa las diferentes vicisitudes, las vergüenzas que pasó por causa de su pecado, por causa de su error. Es destruido Jerusalén y todo Israel es masacrado en el año 70 después de Cristo. Luego entonces, en una nueva arremetida del Imperio Romano sobre Israel, reitero, por causa de su pecado, por causa de traicionar a Dios, por causa de no haber atendido también al Mesías Cristo, ellos dijeron que la sangre de él, cuando lo estaban crucificando, que la sangre de él cayera sobre ellos. Y ahí, por supuesto, no es la sangre que cayó, sino las consecuencias de no haber aceptado a Jesús. Porque si hubiese sido la sangre, hubiese pasado lo que hubiese pasado lo que pasó con nosotros. ¿Qué pasó con nosotros? Escúcheme, sobre nosotros sí cayó la sangre de Cristo. Amén. Y por caer la sangre de Cristo, voluntariamente nosotros la aceptamos, entonces nos hizo libre de él pecado. Si la sangre de Cristo hubiese caído sobre Israel y sobre sus hijos, fueran libres del pecado, que no lo son. Entonces, ¿qué fue lo que cayó sobre ellos? Las consecuencias de su pecado, de haber rechazado a Jesús, y por eso es el lío que tienen allá. Entonces, seamos claros, Jesús, o el territorio que hoy en día ocupa Palestina, es un territorio que ha pertenecido, o que fue conquistado por Israel y lo ocupó por muchos años, y lo perdieron por diversas razones. Y bueno, ahí tienen ese lío ellos como tal. Es un lío, nosotros debemos de orar por ambos pueblos, es decir, por Israel como pueblo, por Israel como Estado, por los palestinos como pueblo, porque todavía no son estados, no hay un reconocimiento como tal, pero en ambas comunidades hay gente, hay población. Y como el objetivo de Dios es que todo el mundo se salve, ese debe ser el objetivo suyo y el mío también, salvación para todos. Pero los brollos los tienen que resolver ellos. Usted y yo no estamos en capacidad solamente de orar, no estamos en capacidad de ayudarles a resolver esos brollos. Ahora, hablando de Jesús en cuanto a la estadía de su niñez, ya todos sabemos que se crió, o el final de su crianza se dio en Nazaret. Por esa razón se le llama Jesús de Nazaret, y no se le dice ni Jesús de Palestina, ni se le dice Jesús de Belén, aunque nació en Belén. El Nazaret se le adjudica por la población donde terminó de criarse, porque para el tiempo de Jesús no existían los apellidos. Entonces a la gente se le llamaba por el nombre que se le colocó, más la población de donde venía. El detalle es que como comenzaron a existir muchos Jesús en Nazaret, entonces cuando habían 5 Jesús de Nazaret, no se encontraba cómo identificar a cuál. Entonces ahí, luego de eso, más adelante surgen los apellidos. Entonces tenemos a Jesús y se le van colocando los apellidos a cada quien. Sin embargo, acá se le colocaba era el nombre del pueblo, de la ciudad de donde él venía. Ahora, la vida de actividad en su niñez hasta el comienzo de su ministerio. Lucas 20:40 dice, y el niño crecía, oiga, y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Cómo? Y el niño crecía. Recuérdese que fue un niño normal como todo niño que nació y tuvo que crecer biológicamente. Y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Pero en el versículo 52 del mismo capítulo dice, y Jesús crecía, oiga, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, así como todo niño lleva su periodo, su espacio, su desarrollo para crecer, así como todo niño lleva su tiempo para entender las cosas y para aceptar la educación, para aceptar la cultura, para aceptar la disciplina de vida que le dan sus padres, así Jesús tuvo que asimilar la disciplina. Me imagino que así como usted y yo, cuando papá y mamá no nos dejaban hacer todo lo que nosotros queríamos y nos decían que no para formar el carácter y nos decían que hiciéramos tal cosa para formar el carácter y muchos de nosotros internamente nos enojamos, me imagino que a Jesús le pasó lo mismo. Porque Jesús, aparte de tener un espíritu como todos nosotros, tenía un alma y vivía en un cuerpo. Entonces, Jesús vivió todo lo que un niño vive. Padeció
todo lo que un adolescente padece, porque él era todo Dios, pero también era todo hombre. Tenía las dos naturalezas. Ahí debemos estar claros nosotros. Si observas bien los dos versículos, hay una diferencia de 12 años en lo cual Jesús cumplió con el proceso de educación que se daba a todo judío de acuerdo al cumplimiento de su edad. La responsabilidad principal que reposaba sobre los padres era entrenar a su hijo para el desarrollo de su vida como miembro de la comunidad de Israel, cumplir con el mandato de Deuteronomio 6, 3 y 9, era tomado muy en serio y estaba incluido en las oraciones de la mañana y de la noche. A continuación voy a presentar en escala las diferentes etapas de las cuales pasó Jesús en su formación. Durante el tiempo de la niñez de Jesús, la enseñanza de los hijos recaía en gran parte sobre su padre y las sinagogas. Lucas 2:51 y 4:16. Durante la escuela elemental, según las tradiciones judías de su época, se le enseñaba la lengua hebrea, ¿sí? Y el Pentateuco. Al estudiar los 5 libros de Moisés, el primero que se analizaba era Levítico. Sin embargo, oigan para acá y miren para acá, el caso de Jesús no era tan fácil, oiga, porque la lengua hebrea se hablaba en las casas de los judíos y se hablaba en la sinagoga y se usaba para la lectura de la ley y para las oraciones, pero para hablar en el mercado no se podía usar la lengua hebrea. ¿Qué lengua se usaba en el mercado? La griega. Entonces Jesús también tuvo que aprender griego. ¿Qué lengua se hablaba en casos oficiales? En casos oficiales y en las decisiones oficiales dentro del Imperio Romano, el latín. Pero había otra lengua que era muy común y se usaba también, que era el arameo. Entonces Jesús tuvo que aprender todo esto que le estoy diciendo. Tuvo que aprender hebreo a lo interno en su casa, en la sinagoga. Tuvo que aprender griego para poderse entender en la parte de afuera, en el mercado, en el común. Tuvo que aprender arameo porque era una lengua muy común. Y tuvo también que aprender el latín para saber definir cuando los romanos le hablaran y tener conocimiento de lo que era el desarrollo o el desempeño del Imperio Romano en su comunidad. Usted y yo solamente hablamos español y de los demás. ¿Verdad, Isidro? Hablamos español y de los demás. Más nada. Y no sabemos muy bien el español. Más o menos ahí, ¿verdad? Ok, ahora le recomiendo algo. Sigan hablando español, pero no de los demás. No hablen de los demás. Entonces, hablemos de la palabra. Perdón por acá. Entonces, entendamos esta realidad de Jesús. Debemos de estar claros. La responsabilidad principal que reposaba sobre los padres era entrenar a sus hijos para el desarrollo de su vida como miembros de la comunidad de Israel. Cumplir con el mandato de Deuteronomio 6, 3 y 9 era tomado muy en serio y estaba incluido en la oración de la mañana y de la noche. A continuación voy a presentar en escala diferentes etapas de las cuales pasó Jesús en su formación. Durante el tiempo de la niñez de Jesús, la enseñanza de los hijos recaía en gran manera sobre su padre y la sinagoga. Durante la escuela elemental, perdón, ya por aquí pasamos. Vamos a pasar la página. Ok, el concepto judío de cómo el hombre debía desarrollarse y entrenarse en la vida según sus costumbres
era de la siguiente manera. Oiga para acá. A los 5 años de edad, el niño alcanzaba la edad para empezar a estudiar las escrituras, empezando por la Torá, que consistía en el Pentateuco, que contenían las leyes de Dios y fueron escritas por Moisés. Eso es a los 5 años. Es decir, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Era la lectura para los niños. Óigame, la mejor etapa de los niños, señoras y señores, está entre los 5 y los 7 años. Todo lo que al niño le enseñen con responsabilidad, con seriedad y amor y con pedagogía, entre los 5 y los 7 años lo va a impregnar. Y el texto bíblico dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, esa es la mejor etapa de todos los niños, abuelas que me oís, madre que me oís, papá, tío, tía que me oís y educadores que me oís. Esa etapa, entonces, al niño le impregnaban sobre la creación, sobre las leyes que Dios había establecido a la nación de Israel y sobre la historia de la creación. A los 10 años cambiaba la etapa, era para estudiar la Misná, que tenía que ver con las tradiciones orales que se desarrollaban acerca de la ley, es decir, eran oraciones, eran enseñanzas, eran estudios ampliados acerca de la ley, pero que eran transmitidos oralmente, no estaban escritos. A los 13 años llegaba la edad para comenzar a cumplir los mandamientos y se hacía hijo de la ley o del pacto, conocido como Bar Mitzvah, y es recibido en la membresía de la comunidad. Les es dada por primera vez una porción de la Torá, donde el Bar Mitzvah demostraba su habilidad como hombre entre la comunidad judía y asumía, oiga, total responsabilidad de sus propias acciones. Oiga esto, es decir, la niñez transcurría desde los 5, o es reconocida desde 0, pero comenzaba la educación desde los 5 hasta los 13 años. Algo parecido a la legislación venezolana. Un niño acá es desde 0 años hasta los 12. De 13 a 14 hay un espacio que algunos dicen preadolescente, que no existe, preadolescente no existe. Es una edad o una etapa que le dejaron a los niños para la transición a la adolescencia y son reconocidos ya como adolescentes de los 14 en adelante, y de paso, jurídicamente ya son responsables de sus acciones, de sus actos. Acá algo similar, es decir, el niño a la edad de 14 años, perdón, a la edad de 13 le colocaban una porción de la ley para que la leyera en público, y de ahí en adelante era que los niños podían hablar con cualquier persona adulta de lo que es la ley, los salmos y los profetas. Mientras era menor de 13 años, no podía hablar con nadie. Por lo tanto, cuando Jesús fue hallado en el templo hablando con los doctores de la ley, de los salmos y los profetas, no tenía 12 años como lo dice Mateo, tenía 13. No podía violarse o violentarse la norma. Era de 13 en adelante que él era Bar Mitzvah. El padre del joven hacía una oración diciendo: bendito sea el Señor, quien me ha librado de la responsabilidad de este niño. El joven seguía bajo la responsabilidad de sus padres, pero él era responsable ante Dios por sus acciones en el mundo espiritual. Y en cuanto a la ley hablando, ya se le había dicho, ya tenía conocimiento, ya él era responsable de sus actos de ahí en adelante. A los 15 años, para estudiar el Talmud, que consistía en un cuerpo de leyes hebreas, civiles y canónicas, basadas en la Torá también, es decir, el fundamento era la Torá.
de Moisés. El Talmud se compone de la Misná, que es la tradición oral, y la Gemará, que es un comentario sobre dichas tradiciones legales. A los 30 años, el niño, según la tradición de los levitas, entra en la plenitud de su servicio. Es posible que Jesús haya tomado este principio en cuenta para el inicio de su ministerio. Un levita no tenía autoridad para hablar o ejercer en público en sus liturgias, sino hasta que cumpliese los 30 años. Cabe notar que según Lucas 3:23, Jesús dio su inicio a su ministerio a la edad, escúcheme, aproximada de 30 años. Quizás lo hizo tomando en cuenta este principio levítico, aunque Jesús no pertenecía a la tribu de Leví. Jesús pertenecía a la tribu de Judá, era el gran león de Judá. Pero se cree que tomando este principio de lo que es el sacerdocio levítico, esperó tener el cumplimiento de su mayoría de edad para efectos legales como sacerdote. El bautismo de Jesús. Vamos a ver cómo fue el bautismo de Jesús. El rito de inmersión, es decir, de sumergir, conocido como bautismo, el cual era un símbolo de purificación o de renovación, era muy conocido por las religiones antiguas y en este sentido lo hacían para el judaísmo, además de ser un símbolo de purificación o de renovación, era un acto de proselitismo, de popularidad. El bautismo de Juan no era un simple acto religioso. Dentro de ese bautismo había una propiedad que lo distinguía de dos bautismos tradicionales. Había tres factores que marcaban la diferencia en ambos bautismos. Oiga, apunta una purificación, no ritual, sino moral, induciendo al hombre a tener un cambio de conducta, sin proselitismo alguno y sin sectarismo. Mateo 3, 1 y 8. Tiene un valor escatológico, ya que anuncia el reino de Dios procedente del Mesías como su mayor representación. Mateo 3, 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, que era él mismo, prepara el camino del Señor, endereza su senda. Eso está en Mateo 3, 2 y 3. Anuncia el advenimiento del Espíritu Santo en la persona del ungido, que en este caso es Jesús. Mateo 3, 11. La pregunta clave es si uno de los principios del bautismo era indicar al hombre a tener cambio en sus actitudes, acompañado de una confesión de pecado. ¿Qué pecado iba a confesar Jesús y qué cambio negativo se iba a retractar? Es decir, dos detalles. Uno, ¿de qué pecado se tenía Jesús que arrepentir? De ninguno. No había cometido ningún tipo de pecado. ¿De qué conducta incoherente, incorrecta frente a la ley tenía que Jesús buscar cambio o arrepentirse o pedir perdón? De ninguna. Es decir, Jesús asume el bautismo en total obediencia y lo hace
como un ritual. El detalle está, la pregunta que muchos se hacen, ¿en nombre de quién bautizaba Juan? ¿En nombre de quién bautizaba Juan? Porque Jesús establece un bautismo en Mateo 28:19, donde dice, y bauticen a cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿en qué nombre bautizaba Juan? Bautizaba para arrepentimiento. Oiga esto, para. Era la condición del individuo que venía, que estaba mostrando un arrepentimiento, confesaba su pecado y era bautizado. Pero cuando Juan lo hundía en el agua, decía, como nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no está registrado. Y decirlo sería un invento. Tampoco bautizó en el nombre de Jesús, porque Jesús todavía no había sido presentado, proyectado al mundo. Ahora mi pregunta es, ¿tenía validez el bautismo de Juan Isidro Canelón? ¿Tenía validez? Claro que sí, porque si no Jesús no viene a bautizarse, y ese poco gente que vino no vienen a bautizarse. Sin embargo, no hay un registro en el nombre de quién bautizó. Otro de los detalles es que es el primero que bautizó, hasta donde tenemos conocimiento de la realidad. Ahora, si analizamos Isaías 43, Juan el Bautista fue el instrumento que Dios utilizó como agente externo para hacer la ordenación de Jesús en forma pública y enviarlo al ministerio. Isaías 43, voz que clama en el desierto, es decir, él mismo. Prepara el camino a Jehová, hablando en este caso de Jesús. Endereza calzadas en la soledad a nuestro Dios. Mateo 3:3 y Juan 1:23. Lo anterior se corrobora en la lectura de Juan 1:28 y 31. Y el verso 34. El segundo día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, oiga, el Cordero de Dios que quita. Por primera vez, oiga, por primera vez en todos los 4.000 años de existencia que tenía la raza humana y todos los libros que habían sido escritos en el Antiguo Testamento, que esta palabra se expresa. Es decir, he ahí el Cordero de Dios que quita, no que cubre, no que hace expiación como los corderos antiguos, que quita. Esta palabra todavía algunos no la han entendido. Y piensan pues que nosotros cuando venimos y le entregamos la vida a Jesús, meramente somos unos pecadores arrepentidos y no han entendido, no aceptan, no creen que nosotros ya somos libres, ya fuimos libres porque Él nos hizo libres, porque Jesús vino con una función específica y determinante. ¿Cuál fue? Quitar el pecado del mundo. ¿Quiénes éramos mundo? Los incrédulos. Cuando conocimos y creímos y lo recibimos, dejamos de ser mundo y pasamos a ser iglesia. Y como pasamos es decir, de la única manera que nosotros pasemos a ser iglesia es que el pecado haya sido quitado, erradicado, extirpado de nosotros. Entonces, si fue quitado el pecado, dejamos de ser pecadores. Amén. Entonces, ahora somos iglesia. Ahora, que quita el pecado del mundo. Y por consiguiente, si quita el pecado del mundo, deja de ser mundo y pasa a ser iglesia. Yo no le conocía, dice Juan, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan, profeta, reconocido, ordenado por su padre Zacarías, gran sumo sacerdote en su tiempo. En Isaías 42:1 y 9 se deja ver claramente el comienzo del ministerio del Mesías después de haber sido anunciado públicamente por Juan en el Jordán y ser bautizado. El factor principal del bautismo de Jesús fue la ordenación pública para el envío al ministerio. Juan 1:31 y 34. El término registrado en Mateo expresado por Jesús, así conviene que cumplamos toda justicia,
tiene que ver y es adjudicado directamente al acto de ordenación que se dio en público de parte de Juan hacia Jesús. La ley de Moisés daba como mandamiento que todo sacerdote levita debería ser ordenado o consagrado al oficio sacerdotal a la edad de 30 años. Aproximadamente a esa edad fue ordenado Jesús. En adelante, número 4.3, lavándolo con agua y siendo luego ungido con aceite. Oiga, Éxodo 29, 4 y 7 y Levítico 8, 6 y 36. Creo que este era el pensamiento de Jesús, que el momento era propicio para cumplir con dicho mandamiento. ¿Cuál? El de ser lavado. Su edad era de 30 años aproximadamente. Lucas 3:23 estaba el agua como elemento principal para luego ser ungido, para ser lavado el agua y luego para ser ungido. Pero en este caso Jesús no fue ungido con aceite. Aquí es donde, escúcheme, lector, predicador, los que están aquí deben de entender que Jesús e incluso el que le ordena, que en este caso es Juan el Bautista, los dos no fueron ordenados con aceite. Recuerde algo, en el caso de Zacarías, como gran sumo sacerdote, tuvo que ser ordenado con aceite, porque a Zacarías lo tiene que haber ordenado el sacerdote que estaba en el tiempo antes de